práctica está a cargo de la maestra Araceli Hernández Velázquez, a quien agradecemos mucho la coordinación y su participación también con una conferencia. El tema es técnicas aplicables a casos de fobia social en adolescentes, una mirada cognitivo-conductual. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México, licenciada en Derecho por el Centro Universitario UNIN de México, con maestría en Investigación Criminal en Ciencias Forenses, con especialidad en Criminalística por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Es integrante de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología MAPSI, su casa de ustedes, especialista en psicología y psicoterapia infantil con estudios en psicología clínica, psicometría, terapia cognitivo-conductual, ciencias forenses, victimología, género y tanatología por diversas instituciones. Está certificada por competencias en el programa Conocer, modalidades, desarrollo de cursos de formación en línea, impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial, entre muchos otros. Actualmente es perito privado, reconocido por el Consejo de la Judicatura Federal, así como psicoterapeuta con enfoque cognitivo-conductual. Dejo con ustedes a la maestra Araceli. Gracias, maestra Rosario. Pues eh, antes que nada, eh, obviamente retomando un poco, como comentaba hace un momento, la construcción de este diplomado surge del interés por nuestros mismos alumnos, sobre todo en materia infantil. Nosotros, tanto la maestra Jocelyn como su servidora, detectamos que en algún momento existían ciertos espacios de desarrollo para poder conocer todo lo referente hacia esta población en específico. Entonces, la propuesta que generamos está en un sentido de necesidad como tal en relación a la psicoterapia. El que también yo pueda un poquito abordar el tema enfocado en la terapia cognitivo-conductual es porque hoy tenemos muchas necesidades y no solo están limitadas a los psicoterapeutas, tenemos muchos pedagogos, tenemos padres de familia, tenemos un gran número de población interesada en conocer a este nuevo adolescente, en identificar de cierta manera qué es lo que actualmente estamos observando y la problemática o el malestar que posteriormente atendemos en la psicoterapia, pues se deriva justamente de estas nuevas interacciones y de estos aspectos que son trabajables. Entonces, si bien vamos a estar abordando mucho en relación a los aportes de la terapia cognitivo-conductual. Quiero que ustedes sepan que la necesidad del conocer a profundidad a estos adolescentes, pues tiene que ver obviamente con este proceso transicional entre la niñez y la adolescencia, que lo revisábamos y lo estamos revisando con nuestros alumnos de nuestra primera generación, que afortunadamente tenemos dos turnos, también un turno matutino, un turno vespertino y un sinnúmero de aportes que ellos nos brindan en el sentido de cómo estamos observando cambios incluso que ya no se quedan en la teoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, alumnas nos comentan de los cambios físicos, de estos nuevos aspectos que van surgiendo a través de este uso de redes sociales y cómo al final somos partícipes de una generación revolucionaria en cuanto a la adolescencia. Y la necesidad que se tiene de conocer a este nuevo adolescente. Entonces, el primer punto o el primer bloque que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver con esa necesidad. No podemos solamente o continuar abordando en la realidad de estos adolescentes aspectos
que ya no son muchas veces aplicables o que realmente no tenemos a profundidad el conocimiento de ese momento transicional entre el niño y el adolescente. Hoy tenemos, y lo hemos comentado con nuestros alumnos que son nuestros queridos colegas, de pronto tenemos niños con cambios físicos en cuarto, quinto grado de primaria. Y entonces estos cambios que son significativos porque además están implicado un poco el tema de lo hormonal, cómo van generando estas nuevas adecuaciones, que además tiene que ver con el impacto a nivel social y, ojo aquí, hay un proceso que nosotros estamos observando y tiene que ver con estos niños que vivieron un proceso pandémico. Entonces, estamos observando, por ejemplo, muchos casos que casualmente es el tema que hoy traigo con ustedes de ansiedad social, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que interpreta el adolescente y en qué sentido se va generando, pues de cierta manera, esta identificación? Y cómo trasciende, porque al final yo como adolescente estoy viviendo cambios físicos, esos cambios físicos tienen alguna repercusión en un proceso adaptativo, pero además, ¿qué soy? Soy un niño, soy un adolescente, estoy en un momento de pubertad, entonces no podríamos solamente continuar de cierta manera con un aspecto pues limitado en ese sentido, ¿no? Entonces, la intención de hablar de esta ansiedad social recae en justamente estos adolescentes que viven un proceso de aislamiento y que en algún punto se enfrentan de nueva cuenta a un momento o a este proceso adaptativo en las escuelas o en los centros de estudio. ¿Qué es lo que detectamos? Que obviamente pues hay un número más elevado de casos en los que de pronto se está estableciendo o se está identificando este factor de ansiedad social y entonces decimos, sí, es importante trabajarlo, pero también es importante conocer a estos nuevos adolescentes, identificar cuáles son sus necesidades, cuáles son estos pues estas nuevas formas de interpretar, porque hoy en día, Más pues elevado. lo que nosotros identificamos, por ejemplo, es Casos en la los que consulta, de pronto se está estableciendo nuevas formas de interpretar lo que nosotros identificamos, por ejemplo, que de pronto se está estableciendo nuevas formas de interpretar lo que nosotros identificamos, por ejemplo, que de pronto se está estableciendo nuevas formas de interpretar hola, hola. lo que nosotros identificamos. Creo que tuvimos por ahí una cuestión técnica, pero me parece que ya estamos bien. ¿Verdad, Rosario? Sí. Y no, alguien tiene abierto su micrófono. Ok, Pedimos por favor que lo puedan cerrar. ok. Gracias. Bien, entonces, obviamente comentaba lo referente a esta nueva realidad, que tendríamos que, pues, visionarla, profundizar en ello, poder tener la posibilidad de entrenarnos en todas estas nuevas temáticas que tienen los adolescentes. Y les decía que el referente hoy en día a nivel imagen, por ejemplo, es TikTok. Y nos sorprenderíamos de los casos que recibimos en donde hay una interpretación errónea de la imagen, del cuerpo, de la visibilidad que se tiene a nivel social, porque al final el referente tiene que ver
con esa red social, con ese TikTok, ya no, hoy en día los adolescentes, por ejemplo, hablan de Instagram, hablan de TikTok y nosotros entendemos que al final esa es la nueva realidad y tendríamos que conocer esa nueva realidad e interactuar con esa nueva realidad. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, identificar que muchos de estos aspectos a nivel social, que son cuestiones que recaen en lo adaptativo, en la visualización de estos momentos que son transiciones y que se viven como esa transición, les pueden significar a algunos adolescentes un factor que los desajusta totalmente, ¿no? Entonces, hablar de ansiedad social tiene esa finalidad, el poder identificar qué elementos tendríamos nosotros que identificar para poder trabajarlo en un sentido clínico, pero también identificar que existirán muchos enfoques terapéuticos que podamos nosotros llevar a cabo para esta población adolescente. Lo que nosotros consideramos esencial tiene que ver con el conocimiento. Entonces, ya abordado una vez esta información, voy a permitir compartir mi pantalla para tener con ustedes una pequeña presentación que elaboré para fin didáctico de este momento. Entonces, em, vamos a recordar un poco en relación a cuestiones de tipo clínico. Les decía que la intención de que hoy abordemos esta temática es por el número tan elevado de adolescentes que están presentando sintomatología relacionada con este aspecto y porque son casos que yo he abordado posterior a la pandemia, identificando que este ha sido un factor clave para potencializar la presencia de la sintomatología que vamos a estar revisando. Entonces, seré breve en lo relacionado con el enfoque terapéutico porque hay un caso que quiero comentar y sobre este caso, pues aplicado algunas técnicas de origen cognitivo-conductual. Entonces, recordemos que en este enfoque cognitivo-conductual convergen entre sí aspectos relacionados con pensamiento, emoción y respuesta. Tenemos en algunos casos, y los casos a los que me refiero, tiene que ver con elementos que podemos detectar desde la segunda infancia que están presentes. Algo que podríamos identificar en las personas con ansiedad social está relacionado con vivencias o experiencias negativas o aversivas. Uno y otro con un estilo de crianza sobreprotector. Son referentes que en los pacientes que hemos trabajado y que se ha detectado esta sintomatología están presentes. Entonces, la terapia cognitivo-conductual, una de sus principales bases tiene que ver en cómo se convergen estos tres elementos, identificando que habrá una respuesta conductual o una respuesta fisiológica, pero que en muchas ocasiones está ligado y está relacionado a una creencia central. Regularmente, la creencia central a la que hacemos referencia es una creencia de insuficiencia. Recordemos que el enfoque terapéutico está relacionado con el estudio que se realizó en casos de depresión, pero también en casos de ansiedad. Y recordemos un poco de esta triada cognitiva, en donde sabemos que una persona que está interpretando ciertos aspectos va a generar una visión muy específica de sí mismo, del mundo y o de sí mismo, del futuro o del mundo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos regularmente en los adolescentes? Pues estamos encontrando una visión que está relacionada a esta idea catastrófica de que todo lo peor es lo que puede suceder. Y experiencias que fortalecen esta visión. Mucho
por ejemplo, en el diplomado de Psicología y Psicoterapia para Adolescentes, nos centramos en el pensamiento del adolescente. Y de pronto entendemos a través del estudio de Piaget y de otros autores, comprendemos cómo se estructura este pensamiento adolescente y por qué en muchas ocasiones la hipótesis es una hipótesis errónea de lo que va a suceder, de lo que va a acontecer y cómo de cierta manera sí influye las experiencias anteriores que pudieron ser muy aversivas en una persona y cómo ello va a impactar determinantemente en en ese resultado, ¿no? Entonces, hablar de la ansiedad en esta triada cognitiva es sobre todo visualizar cómo es continuo un pensamiento catastrófico y una percepción y una percepción totalmente negativa de las situaciones, de los acontecimientos de sí mismo, de lo que puede llegar a pasar. Entonces, hablar de este enfoque nos permite sectorizar en en dos grupos algunas de las técnicas que se trabajan también en los diplomados de terapia cognitivo-conductual de la MAPSI. Entonces, identifiquemos que los aportes que tenemos van a dividirse en técnicas cognitivas aplicables, como son la reestructuración cognitiva, la detención del pensamiento, distracción y refocalización, habilidades sociales, resolución de problemas, entre muchas tantas. Y las técnicas conductuales, que entre algunas de ellas hablamos de dramatización racional emocional, experimentos conductuales, activación conductual, relajación, exposición, entre otras tantas. Entonces, la base del tratamiento que se da a estos adolescentes con ansiedad social está ligada a estas técnicas conductuales. Ahora, recordemos, por ejemplo, que la persona con ansiedad social, les decía, uno, vamos a identificar que es frecuente en el aparato cognitivo obtener una creencia de insuficiencia, identificar pensamientos erróneos que están ligados a no voy a poder, no lo voy a lograr, los demás están hablando de mí, los demás me critican, todo lo hago mal, etcétera. Entonces, pensemos que las emociones que convergen en este adolescente con ansiedad social son las que pueden estar ligadas a miedos que están asociados a experiencias durante su infancia y durante esa pubertad o preadolescencia. Entonces, en el psicoterapeuta cognitivo-conductual va explorando poco a poco y a detalle estos miedos, porque al final vamos a identificar que una persona con ansiedad está en o se encuentra en un estado de alerta constante, en donde el efecto a nivel fisiológico tiene que ver con respuestas de ansiedad. Entonces, todas aquellas respuestas fisiológicas de ansiedad se presentan en momentos específicos y estos momentos específicos tendríamos que identificarlos como pues aspectos que, hablando específicamente de la ansiedad social, están ligados a una exposición directa de de este grupo de personas o de esta situación en el que pueda haber una elevada crítica. Y la respuesta conductual que generalmente se tiene por parte de estos pacientes está ligado a la evitación. Entonces, tenemos, si lo visualizamos de esta forma, tenemos chicos que prefieren aislarse y el aislarse representa una disminución de los efectos fisiológicos de la ansiedad que genera el percibirse expuesto ante un cierto escenario que ellos identifican como catastrófico. Entonces, primero, pues entender que estamos hablando de la ansiedad, de que hoy en día en el DSM-5 revisado
lo denominamos desorden de ansiedad social. Pertenece al grupo clínico de los trastornos de ansiedad y en su representación podemos identificar, como les comentaba, esta interpretación que va ligada a una amenaza, a un temor que muchas veces puede no ser fundado, puede ser una amenaza no real, pero la respuesta fisiológica es inminente y además en los adolescentes mucho de lo que también nos comentan es lo relacionado con la aparición y con la presencia de ataques de pánico. Entonces, podemos encontrar que esta percepción, esta visión que se tiene de la situación es una visión que genera una respuesta fisiológica, pero además es una visión que puede ser errónea y que puede ser potencialmente catastrófica. Sin embargo, son características y aspectos que muchas veces no, no son reales, pero esta percepción hace que también se tenga una respuesta exacerbada. En ataques de pánico, en el tema clínico, podemos identificar que a la existencia y la presencia de estos puede desajustar totalmente al adolescente y sobre todo pensemos que si se da en el entorno escolar, muchas veces se derivan otras, otra conflictiva, ¿no? Porque de pronto, si sobreviene una respuesta fisiológica tan exponencial como un ataque de pánico que se dé en un entorno escolar donde además no haya empatía, no haya psicoeducación, pues entonces de pronto se van conjugando otros tantos fenómenos. Tendríamos que identificar que son aspectos que podrían minimizarse en el entorno familiar y en el entorno escolar. Entonces, el entendimiento de este trastorno también conlleva a un poco la parte psicoeducativa de las personas que pueden estar conviviendo con el adolescente, de tal forma que nos permitan tener un trabajo en conjunto. Entonces, como les comentaba, en el DSM-5 revisado, ya hoy tenemos una categorización específica denominada desorden de ansiedad social y pues bueno, sabemos que existe una serie de criterios que tendríamos nosotros que identificar para poder apoyar clínicamente al paciente, al usuario y la representación de esta ansiedad social va a estar ligada a entornos, momentos o situaciones sociales donde la persona se perciba expuesta, pero también bajo el escrutinio de los demás. La crítica, de pronto la comparación o aspectos que van ligados hacia ciertas actividades, ¿no? Entonces yo les comentaba, hemos identificado la prevalencia mayor posterior a pandemia. Y esto, en los casos que yo he trabajado, se ha dado en los chicos que vivieron un proceso educativo en línea y ese proceso educativo no concluyó y dio continuidad. Entonces, por ejemplo, tenemos chicos de secundaria que estudiaron mitad de secundaria en línea y la otra mitad presencial o chicos de preparatoria. ¿Qué es lo que teníamos? Eh, lo que se generó en ellos al momento de integrarse es una interpretación errónea de este momento en el que tienen que integrarse a un nuevo grupo de conocidos, ¿no? Entonces, las ideas de referencia que tenían están relacionadas o que se tiene están relacionados sí con la interacción social, que puede ser, como lo observamos en pantalla, tener una conversación o integrarse, como les decía, en estos grupos, o bien tiene que ver con el hecho
de ser observado en actividades específicas. Mucho de lo que reportan los chicos tiene que ver con las exposiciones, con una exposición que se da en el grupo o bien con una forma diferente en la que el expresarse verbalmente puede significar una situación eh, que estén pues frente a otras personas o que estén al escrutinio de otros. Lo que sucede en la persona es que la interpretación que tiene de sí mismo, al ser errónea y al ser tan específica, en un sentido negativo, empieza a generar en ellos la necesidad de, ellos lo denominan, y es curioso porque, eh, por ejemplo, en este caso que les voy a presentar, pues ella decía, yo lo único que quiero es escapar, ¿no? Yo lo único que quiero es, o, o, o la solución a este conflicto para mí sería el que yo pasara de tercer grado a perdón, de segundo grado a preparatoria. O sea, yo quisiera pasar tercer grado, ya, no quiero estar aquí. Porque al final, el temor, ese miedo que en algún momento podríamos identificar, que son miedos que se van presentando durante las infancias de estos chicos, pero que se van potencializando o que se van sectorizando en estos otros elementos, pues están ligados a ese factor en donde dicen, me van a rechazar, me van a ofender, no soy lo suficiente bueno, no creo que pueda gustarles a los otros, ¿no? Y entonces, por ejemplo, con los adolescentes lo que también tenemos son los cambios físicos, que es lo que generó em, en este proceso de pandemia, pues que de pronto las cámaras estaban apagadas, de pronto no había la necesidad de en una clase tener frente a frente a una persona. Y entonces el adolescente se mira al espejo y observa los cambios que además muchos autores lo mencionan, en donde esos cambios son momentáneos y son indistintos, ¿no? Entonces de pronto una chica te dice, es que ayer me veía muy bien y hoy me salió este grano y entonces ya no soy atractiva. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que obviamente cuando la percepción en el sentido de tengo que integrarme y es algo forzoso que se va a dar, entonces yo, ¿qué es lo que hago? Un escrutinio personal de mi físico, de mi forma de hablar, de mis cambios de voz, etcétera. Entonces, ese boom también genera, pues obviamente, este tipo de respuestas fisiológicas. Estas situaciones entendamos que son situaciones que van a generar una disminución en el funcionamiento, sí, pero también van a provocar o van a ser latentes a ese miedo constante en el que al final tengamos muchas veces como respuesta conductual el alejamiento o la evasión. Hay chicos que ya no quieren ir a la escuela, que ya no se quieren, por ejemplo, tengo a lo mejor de un caso que no es el que voy a comentar, pero es una chica que dice, yo no quiero volver a estudiar en presencial, quiero estar en línea todo el tiempo, o sea, toda mi educación la quiero llevar en línea. Pero entonces visualizamos en un sentido muy específico la importancia de la socialización, la importancia que tiene esa socialización en la construcción de la identidad. Entonces, una chica que está concluyendo el grado secundario, que anteriormente teníamos pues obviamente esta visión de, ah, pues concluí secundaria, me voy a preparatoria o a bachillerato. No se está ya teniendo esa idea.
como posible, porque también es algo que nos dejó la pandemia, ¿no? Entonces, hablar de la educación en línea ya no es algo que sea totalmente ajeno a la dinámica, pero ¿qué es lo que pasa con otros procesos que destacan como es la socialización y qué tan importante es la socialización para la construcción de esa identidad? Entonces, tengamos previsto estos aspectos que van a estar presentes en el caso que voy a abordar. Entonces, todo esto en algún momento lo compartimos o bien ustedes tienen acceso al DSM-5 revisado, podemos encontrar esta información en este documento. Ahora bien, el caso que les presento es el caso de una paciente, es una estudiante de 15 años de edad. ¿Qué es lo que nosotros identificamos y cómo se relaciona el tema de la profundización en el conocimiento del adolescente, por un lado, el enfoque terapéutico por otro y los aspectos que van ligados a este proceso de atención? Tenemos a una persona, tenemos a una chica, una estudiante Ali de 15 años de edad. ¿Qué es lo que generamos o qué es lo que identificamos? En el tema cognitivo-conductual tenemos que identificar los componentes cognitivos. En la terapia cognitivo-conductual identificamos creencias, pensamientos automáticos y también eh, ideas erróneas. Dentro de las ideas erróneas, lo que detectamos, perdón, es lo que ustedes observan en el segundo párrafo. Ella tenía cognitivamente una creencia que es algo que también hacemos en este enfoque terapéutico, la identificación de creencias erróneas y la creencia que presentaba era una creencia de insuficiencia. Detrás de esa creencia había manifestaciones como las que se presentan en este segundo párrafo. No soy buena, no soy perfecta, los demás son mejores que yo, nunca lograré nada, todos se fijan en lo malo y no podrán ver lo bueno. En el enfoque terapéutico realizamos un ejercicio que se denomina conceptualización cognitiva, donde si bien el enfoque no está relacionado con el abordaje de aspectos de la infancia, sí es muy necesario el que nosotros podamos indagar cuáles son los antecedentes en la historia de esta paciente. Y lo que encontramos es que Ali viene de una familia donde son cuatro hermanas, tres hermanas mayores y ella siendo la menor. Durante la infancia, no, ella no tenía el apoyo como hermanas mayores, por el contrario, estuvo sujeta durante la segunda infancia, es decir, toda la educación primaria estuvo sujeta a comentarios en donde le hacían ver las hermanas que tenía pues deficiencias. Criticaban su peso, criticaban su imagen, criticaban sus logros y además la mamá de Ali reforzaba continuamente estos comentarios. Entonces, de pronto recibía mensajes de la mamá, por ejemplo, si tu hermana tiene razón, por eso a lo mejor no puede ser como ella. Entonces había un desbalance, ¿no? Entre la mamá y las hermanas, las cuatro chicas. ¿Qué era lo que retumbaba a nivel cognitivo en Ali? Pues obviamente el escrutinio que tenían sus hermanas, la crítica, los aspectos relacionados con su físico y cómo la mamá reforzaba continuamente em, pues estos comentarios. Entonces, Ali creció en este entorno en donde continuamente había experiencias que no le ayudaban a contrarrestar. Por el contrario, en algún momento lo que fue generando pues es una creencia certera de que ella nunca iba a ser buena, que los demás o ellas en específico siempre serían mejores y mucho desarrolló en la interpretación la necesidad de perfección. Y la necesidad de perfección en el tema clínico muchas veces nos lleva a
trastornos de conducta alimentaria o justamente algún trastorno de ansiedad. Es interesante cómo de pronto encontramos una prevalencia en este tipo de manifestaciones. Entonces, ¿qué es lo que empezó a em, generar en ella la necesidad de solicitar un espacio psicoterapéutico? Los ataques de pánico o las crisis que en su entorno escolar se fueron manifestando. Entonces, el primer episodio o lo que nosotros llamamos la experiencia o la situación detonante tiene que ver con las exposiciones en el entorno escolar. Entonces, cuando pues vamos desarrollando la terapia, Ali incluso me decía, es que antes de que yo esté enfrente de mis compañeros, yo estoy escuchando sus voces y sus voces de pronto o esto que yo visualizo que está pasando, que no es realidad, pues me lleva a lo vas a hacer mal, imaginarme risas de mis compañeros, imaginarme este cuchicheo, ¿no? Todo eso pues la llevó a episodios en donde generó muchas respuestas fisiológicas. Entre las respuestas fisiológicas que identificamos era el incremento de sudoración, taquicardia, dificultad para respirar y el último fue el abandono del salón de clases. Esto ella lo menciona como una crisis totalmente pues invasiva que la paraliza, ¿no? Después de ello, pensó en dejar los estudios. De hecho, tuvo mm, 3 semanas, un mes de absentismo escolar y obviamente pues es cuando la mamá y sobre todo, perdón, y sobre todo la tía, una tía muy cercana de Ali, solicita la canalización con la psicóloga de la escuela. La psicóloga de la escuela pues solicita o canaliza a un espacio donde pueda tener un tratamiento más, pues más, no tan extenso, porque la psicoterapia no se llevaba en el tema escolar, era un tipo consejería y lo que entonces quería la consejera o esta psicóloga que envía al proceso psicoterapéutico, pues es una atención clínica, ¿no? En el procedimiento que hacemos, vamos haciendo una evaluación, elaboramos este ejercicio de conceptualización cognitiva, planificamos un tratamiento. Recordemos que el enfoque terapéutico está destinado a ser muy estructurado. Programamos sesiones psicoeducativas del enfoque y entonces vamos desarrollando sesiones terapéuticas. Para el diagnóstico nos apoyamos de algunas escalas, las cuales se mencionan y están presentes en pantalla. A través de ellas podemos identificar que sí existen manifestaciones muy significativas en cuanto a esta sintomatología de ansiedad y entonces nuestro programa de intervención tuvo diferentes fases. La primera fase se concentró en abordar todas aquellas respuestas fisiológicas que Ali presentaba, porque detectábamos que en su estructura el abandono de la escuela era inminente a razón de justamente estos aspectos. Posteriormente hablamos y durante todo el tratamiento abordamos el tema de reestructuración cognitiva, pero posteriormente en la segunda fase nos abocamos demasiado al tema de un entrenamiento en técnicas que le permitieran afrontar las situaciones que eran detonantes de esas respuestas fisiológicas de ansiedad y entonces elaboramos o nos concentramos en un entrenamiento en respiración controlada y relajación. Posterior a ello, en una cuarta fase, elaboramos un entrenamiento en habilidades sociales y
como última fase nos abocamos mucho en el tema de la exposición, primero en imaginación y posteriormente en esta exposición gradual donde se va acercando mucho con estas técnicas y con estos aspectos que son relevantes para un afrontamiento diferente. Entonces, fueron algunos de el plan de tratamiento se asemeja y toma en consideración estos objetivos y descubrimos y podemos identificar que las técnicas aplicables que son derivadas de este enfoque y que ayudaron mucho a Ali para poder, por ejemplo, tener una reestructuración cognitiva de esta creencia de insuficiencia, reducir las respuestas fisiológicas de ansiedad e incrementar las habilidades sociales a partir de un entrenamiento fueron el debate socrático, que un poco de ello nos compartió el doctor, como este empleo de la mayéutica para cuestionar y para poder buscar diferentes alternativas a un pensamiento específico. Entonces, la reestructuración cognitiva que abordamos se centró mucho en el debate socrático y en otras técnicas cognitivas como el continuum cognitivo. Entonces, ello nos ayudó a combatir la creencia de insuficiencia, a poder identificar creencias alternativas que estaban destinadas a poder interpretar de una forma diversa y positiva los aspectos que están ligados o que estaba viviendo, en este caso, Ali. Utilizamos también la imaginería, que es otra técnica, o el uso de imágenes en la terapia, se combinó con las técnicas de exposición en imaginación. Entonces, lo que hicimos en el caso de Ali fue primero tener un entrenamiento en donde la imaginación, en donde la visualización de ella en el entorno escolar, de ella en conviviendo con sus compañeros, de ella exponiendo, le daba la posibilidad de identificar que podía tener el control de sí y de sus respuestas en esa situación en específica. Entonces, aquí debo decir que el entrenamiento en imaginación fue bastante arduo porque ella tenía una respuesta muy orientada hacia la inmediatez y lo referente a aspectos que están ligados con esa catastrofización, ¿no? Entonces ella se adelantaba en conclusión a la situación. Tuvimos que trabajar y fueron bastantes sesiones en este entrenamiento. Adicional, trabajamos mucho el entrenamiento en respiración controlada y también el entrenamiento en relajación, incluyendo en algunas sesiones la relajación muscular progresiva con la finalidad de que tuviera contacto con sus propias reacciones corporales de la manera en la que ella pudiera tener, sí, visualización de que tiene el control por ejemplo, a través de la respiración, a través de mentalizarse en un sentido más positivo, podría controlar ese nerviosismo, pero también que en algún momento, y aquí viene la parte psicoeducativa, porque en algún momento la persona tiene que normalizar el funcionamiento corporal, ¿no? Entonces, tenemos pacientes con ansiedad que que están muy en conciencia del funcionamiento de su corazón, de su respiración, de el sobrepensar, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que vamos trabajando en algunos casos en la parte psicoterapéutica para que en algún momento estas habilidades que se vieron mermadas por las experiencias previas y aversivas, primero en el grupo familiar y después se generaron también en el entorno escolar,
pudieran ser abordadas de una forma diversa. Entonces, el entrenamiento en habilidades sociales permite al paciente dotarlo de una serie de estrategias, uno, para afrontar la situación, pero dos, también para que pueda adquirir otras habilidades y esas otras habilidades le permitan generar una interacción diferente, una interacción eh, y construir una base más positiva de sí en todos estos aspectos sociales. También, y aquí viene el cierre de esta ponencia y cómo se cómo se apoya cualquier proceso psicoterapéutico en la profundización y el conocimiento del adolescente, porque al final lo que logramos con Ali es que ella normalizara estos cambios físicos, estos procesos del pensamiento que son propios de su edad, estos aspectos que van ligados a esta etapa de vida y cómo normalizamos el que ella pudiera identificar que la socialización y la integración con sus compañeros, con las actividades escolares, con las fiestas que de repente se dan mucho en estos niveles educativos, eran importantes y podían dejar una huella bastante significativa y que esto nos llevaba a, obviamente, pues empezar a tener esta etapa como una etapa importante en la vida de Ali y que al final representaba un proceso normal, la socialización y la integración para poder construir su identidad, ¿no? Entonces, me parece que profundizar en el tema de la adolescencia, poder tener estos, pues estos elementos en cualquier enfoque terapéutico nos ayudarán para poder generar aquellas técnicas, para poder tener una visión más certera de qué es lo que está pasando a nivel social y de qué forma puedo yo integrar esa realidad para mi ejercicio profesional, para en el caso de ejercer la psicoterapia o no ejercerla y a lo mejor tener otra función diversa, pues nos ayuda en el tema del adolescente. Por mi parte, eso sería todo. Si hay algún comentario o alguna duda, con todo gusto estoy para, para servirles. Gracias, Rosario. No, muchas gracias a ti. Tenemos espacio para dos preguntas, si alguien gusta hacerlo. Y bueno, pues nos presentaste el tema de Ali, un tema muy interesante, muy importante, a través del cual nos permitiste ver precisamente el enfoque cognitivo, conductual y cómo es la intervención. Es muy, muy interesante. Si alguien tiene una pregunta. Dice Susana que le gustaría algún ejemplo concreto de cómo intervenir en estos casos. Bueno, en la presentación, que si ustedes gustan y me lo permiten, voy a dejarla por aquí para que puedan tener esta información. Yo te sugiero, bueno, depende mucho del enfoque como tal, ¿no? Entonces, la ansiedad social que yo estoy en la forma en la que le estoy presentando es un tema y es una visión clínica. Dependerá mucho de tu función, de qué es lo que tú quieras. Pues a lo mejor no hay un tema de ansiedad social, pero a lo mejor tienes la intención de poder abordarlo con algún grupo, no sé, desconozco totalmente, pero en la presentación yo te recomiendo pues visualizar esta serie de pasos en los que vamos denominándolo como procedimiento y abordar un poquito o tener un poquito la intención de conocer las técnicas. Como les repito, es un enfoque específico. Estamos hablando desde la terapia cognitivo-conductual. Entonces, yo desconozco tu enfoque terapéutico, pero si te es de utilidad, yo te dejo la presentación en espera de que puedas revisarlo y profundizar en el tema. Es una categoría clínica y pues obviamente dotarnos de todas
de toda la base teórica, pues nos ayuda bastante, ¿sí? Muchas gracias, Araceli. Damos este paso a una pregunta que están haciendo en Facebook, porque también están participando. Miriam Vázquez pregunta, por favor, ¿me podrías explicar cómo trabajaste el tema de habilidades sociales? El tema de habilidades sociales, sí. Primero se hace una detección de habilidades sociales. Hay algunas escalas, hay algunas herramientas que podemos aplicar que son autoaplicables. También, si me lo permiten, tengo un libro que es muy interesante y yo lo comparto con mis alumnos del diplomado en terapia cognitivo-conductual. Su nombre es Manual de Entrenamiento en Habilidades Sociales de Vicente Caballo. Entonces, yo les recomiendo que puedan quizá revisar este texto y profundizar en estas técnicas o en estos aspectos. ¿Por qué? Porque hacemos una evaluación de las habilidades sociales, posterior a ello identificamos qué habilidades posee la persona, qué habilidades quizá le está... eh, le gustaría desarrollar y posteriormente en conjunto con el usuario definimos qué. En el caso de la ansiedad social, lo que nosotros detectamos es que requieren en el entrenamiento en habilidades sociales requieren habilidades o acrecentar sus habilidades de interacción. Entonces, generar una conversación, poder finalizar una conversación, aceptar cumplidos, hacer cumplidos, o sea, todas estas habilidades que van en el tema de lo social, fuimos desarrollándolas. Ali escogió específicamente las que estaban orientadas a una conversación porque era la forma en la que ella se integraba a los grupos escolares en los que ella pues quería participar. Entonces nos enfocamos mucho también en el tema de la comunicación no verbal, la comunicación verbal y también hicimos pues algunos ejercicios que pudieran fortalecer en ese sentido. Entonces, yo les recomiendo, y ahorita lo coloco aquí, ese libro que les recomiendo mucho y la presentación para que podamos tener a lo mejor una visión más específica. Posterior a la identificación y a la elección de las técnicas que se desea adquirir, generamos ejercicios conductuales, por ejemplo, juego de roles, dramatizaciones y también un poquito de exposición en, en, en el espacio controlado, que pues obviamente estamos hablando de nuestro consultorio, de este espacio donde desarrollamos la psicoterapia. Entonces, son integrales y las vamos, pues, de cierta forma, conversando con el usuario para que identifiquemos también el grado en el que está impactando el funcionamiento de la persona. Ujú. Gracias, Araceli. Vamos a una pregunta más y última. Aide Pérez pregunta, ¿cómo se maneja este tema con la escuela del adolescente? ¿Hay que mandar alguna carta explicando el diagnóstico para justificar faltas? Sí, bueno, como tal, lo que nos corresponde es, en el caso por ejemplo, de Ali con su tía, lo que realizamos es, además, la evaluación por un médico especialista, ¿no? Entonces, se realizaron los informes correspondientes. Hay que platicar con el familiar, con el tutor, sobre la pertinencia de manifestar incluso en la escuela como tal el diagnóstico, ¿saben? A veces no sabemos, y yo se los digo porque tuve una experiencia en ese sentido, en el que pues nosotros sabemos el significado de de esta terminología, ¿no? Pero a veces, ¿qué me pasó? Que había una chica con depresión y entonces se realiza el informe, se envía a la escuela, pero el orientador no lo manejó de forma correcta. Entonces le hizo saber al grupo que la chica tenía un diagnóstico de depresión. Entonces sí creo que es importante, pero siempre y cuando
tú tengas la posibilidad de comentarlo directamente con con los responsables en el tema educativo. Es importante tener el apoyo de la institución, es importante tener una comunicación y también es nuestra responsabilidad, pues, todo el tema ético. Entonces, hay que conversarlo, yo sugiero, con el familiar, con el tutor, con el padre de familia y también tener un poco esta visión de la persona responsable en la institución y comunicarnos, ¿no? Que esa es parte importante. Muchísimas gracias, Araceli. Muy interesante y muy claro y preciso la forma, ¿no? Y la explicación de en qué consiste la terapia cognitivo-conductual, en este caso de ansiedad social en adolescente, y pues nos quedó muy claro, muy interesante. Muchísimas gracias, Araceli, y dejo en tus manos la siguiente parte de la modalidad.